Cada año se parecía más a mi esposo, hasta que ya no pude ignorarlo. Quise creer que era coincidencia, pero el miedo crecía. Nunca pensé que una simple sospecha pudiera convertirse en la grieta que destruiría toda mi vida. Si alguien me hubiera dicho años atrás que un niño, el hijo de mi mejor amiga, iba a convertirse en el espejo de mi mayor miedo, me habría reído. Yo confiaba en mi esposo. Confiaba en mi amiga. Confiaba en la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero la confianza puede romperse en silencio. A veces no explota. A veces se deshace lentamente, como una pared que se agrieta sin que nadie lo note hasta que se derrumba. Laura y yo nos conocimos en la universidad. Éramos inseparables. Compartíamos sueños, inseguridades, planes de futuro. Estudiábamos juntas, salíamos juntas, llorábamos juntas por amores fallidos. Cuando conocí a Andrés, él se convirtió rápidamente en parte de nuestro pequeño mundo. Era carismático, atento, protector. Laura siempre decía: hiciste una gran elección. Jamás sospeché que esas palabras algún día sonarían como una ironía cruel. Con los años, cada una tomó su camino, pero nuestra amistad se mantuvo fuerte. Cuando Laura quedó embarazada, yo fui su apoyo principal. Su pareja estaba ausente emocionalmente y ella se refugiaba en mí. La acompañé a ecografías. Le ayudé a elegir ropa para el bebé. Estuve presente el día que dio a luz. Recuerdo el momento exacto en que vi a Daniel por primera vez. Un bebé pequeño, frágil, con los ojos grandes y oscuros. Lloré de emoción. Va a ser un niño maravilloso, le dije. Nunca imaginé cuánto dolor traería esa frase. Cuando Daniel tenía alrededor de 2 años, alguien hizo un comentario aparentemente inocente. Mi madre lo miró jugar en el salón y dijo: tiene una sonrisa muy parecida a la de Andrés. Reí. Todos los niños se parecen a alguien, respondí. En ese momento no sentí miedo. Solo lo tomé como una coincidencia. Pero esa frase quedó flotando en mi mente. A medida que Daniel crecía, el parecido dejó de ser un detalle menor. Era su forma de mirar. Su expresión cuando estaba serio. Su risa. La manera de inclinar la cabeza. A veces, cuando lo observaba, sentía una sensación extraña. Como si algo no encajara. Como si mi intuición intentara advertirme de un peligro que yo me negaba a ver. Me repetía constantemente: estoy exagerando. Es solo imaginación. Estoy proyectando mis miedos. Porque aceptar la duda significaba aceptar la posibilidad de una traición. Y yo no estaba lista para eso. Andrés siempre había sido un buen esposo. O al menos eso creía. Habíamos tenido problemas, sí. Momentos difíciles. Épocas de distancia. Pero nunca pensé que fuera capaz de engañarme. Y menos aún con Laura. Ella era como una hermana. ¿Cómo iba a sospechar de la mujer que estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida? Con el paso de los años, el parecido se volvió imposible de ignorar. Daniel ya no era un bebé. Tenía 5. Luego 7. Luego 10 años. Cada año, su rostro se parecía más al de Andrés. Un día, durante una comida familiar, Daniel hizo un gesto idéntico al de mi esposo cuando estaba pensando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Andrés. Miré a Daniel. Y por un segundo, sentí que estaba viendo la misma persona en 2 cuerpos distintos. Esa noche, no pude dormir, mi mente empezó a revisitar el pasado. Recordé una época en la que Laura pasaba mucho tiempo en nuestra casa. Recordé que Andrés y yo habíamos tenido una crisis en ese mismo periodo. Recordé discusiones, distanciamientos, silencios incómodos. Recordé noches en las que Laura se quedaba hasta tarde. Risas compartidas. Miradas que en su momento no parecieron sospechosas. Ahora todo adquiría un nuevo significado. Mi mente comenzó a reconstruir escenas como si fuera una película, pero cada escena estaba manchada por la duda. Me volví obsesiva. Buscaba fotos antiguas. Comparaba imágenes de Daniel con fotos de Andrés cuando era niño.
Analizaba detalles mínimos, la forma de la nariz, la distancia entre los ojos, la curva de los labios. Había días en los que lograba convencerme de que estaba loca. Otros días, la certeza me golpeaba como un martillo. Empecé a soñar con ello. Soñaba que Laura me confesaba la verdad. Soñaba que Andrés lloraba pidiendo perdón. Soñaba que Daniel me miraba y decía: soy hijo de tu esposo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Lo peor no era la sospecha. Era la pregunta. Porque hacerla significaba cruzar un punto de no retorno. Si preguntaba y estaba equivocada, podía destruir mi matrimonio por nada. Si preguntaba y tenía razón, podía perderlo todo. Así que callé. Meses. Años. Viví con esa duda como un veneno lento. Todo explotó durante una reunión familiar. Daniel tenía 11 años. Jugaba con mis hijos en el jardín mientras los adultos conversábamos dentro. Mi suegra lo observó por la ventana y dijo en voz alta: es increíble lo parecido que es a Andrés cuando era niño. El silencio fue inmediato. Nadie supo qué decir. Sentí como el aire se volvía pesado. Miré a Andrés. Miré a Laura. Ambos evitaron mi mirada. Y en ese instante, supe que ya no podía seguir fingiendo. Esa noche me senté en la cama, en la oscuridad. Andrés dormía a mi lado. Lo miré y me pregunté cuántas cosas de nuestra vida eran reales y cuántas eran una mentira. Decidí que necesitaba la verdad. Aunque doliera. Aunque destruyera todo. Prefería una verdad cruel a una mentira cómoda. La cité en una cafetería tranquila. Ambas estábamos nerviosas. Después de unos minutos de charla superficial, reuní valor. Laura, necesito preguntarte algo. Ella bajó la mirada. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Daniel, ¿estás completamente segura de quién es su padre? Su rostro se puso pálido. ¿Qué estás insinuando? No quiero insinuar nada, respondí. Pero el parecido con Andrés es demasiado fuerte. No puedo ignorarlo más. El silencio se volvió insoportable. Sus manos empezaron a temblar. Nunca quise que esto saliera así, susurró. Mi corazón se detuvo. Laura levantó la mirada con lágrimas en los ojos. Durante una crisis con mi pareja, cometí un error, confesó. Fue una sola vez. Fue con Andrés. Sentí que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo pudiste? Susurré. Nos arrepentimos, dijo. Decidimos callarlo. Nunca estuve 100% segura, pero cuando Daniel creció, empecé a verlo yo también. Mi mejor amiga. La mujer en la que confié. La persona que acababa de destruir mi vida. Esa misma noche enfrenté a mi esposo. Al principio negó todo. Luego lloró. Luego confesó. Fue un error, repetía. Nunca quise lastimarte. Me arrepiento todos los días. Pero las palabras ya no significaban nada. La traición no solo fue física. Fue emocional. Fue una mentira sostenida durante más de una década. Lo peor no era solo la infidelidad. Era Daniel. Un niño inocente. Un niño que no pidió nacer en medio de una traición. Cada vez que lo miraba, veía el rostro de mi esposo. Y también veía el símbolo de la mentira. Me pregunté si podría perdonar. Si podría seguir adelante. Si podría reconstruir algo que estaba completamente roto. Hoy sigo viviendo con esa verdad. Mi vida cambió para siempre. Algunas cosas se rompieron sin posibilidad de reparación. Otras están intentando sanar. Aprendí que la duda puede ser un enemigo. Pero también una advertencia. Y aunque descubrir la verdad fue doloroso, vivir en la mentira habría sido peor. Después de la confesión, mi vida dejó de existir tal como la conocía. Nada volvió a ser normal. No hubo gritos esa noche. No hubo escenas dramáticas ni golpes en la mesa. Solo silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastarme el pecho. Andrés lloraba. Laura me enviaba mensajes que no leía. Y yo caminaba por la casa como un fantasma.
Pero el verdadero dolor aún no había comenzado. Durante días pensé que lo más difícil sería perdonar la infidelidad. Me equivoqué. Lo más difícil era mirar a Daniel. Porque él no era culpable. No había pedido nacer en medio de una mentira. No sabía nada. Seguía siendo un niño dulce, amable, cariñoso. Pero cada vez que me sonreía, cada vez que reía, cada vez que decía mi nombre, yo veía a Andrés. Y eso me rompía por dentro. Una noche, sentada en la cocina, entendí que había una pregunta que ya no podía evitar. ¿Es realmente hijo de Andrés? Laura había confesado una aventura. Pero no había una prueba. Solo palabras. Solo culpa. Si el niño no era suyo, entonces había destruido mi matrimonio por nada. Si sí lo era, entonces la traición era aún más profunda de lo que imaginaba. La duda se convirtió en una obsesión nueva. Volví a hablar con Laura. Estaba agotada. Consumida por la culpa. Con miedo. Necesitamos una prueba, le dije. Una prueba real. ¿Una prueba? Susurró. ¿Qué tipo de prueba? Una prueba de ADN. Su rostro se volvió blanco. ¿Quieres hacerle eso a Daniel? No, respondí. Quiero dejar de vivir en una mentira. Ella lloró. Si esto se sabe, lo destruirá todo. Ya está destruido, contesté con frialdad. Cuando le conté a Andrés mi decisión, se derrumbó. Por favor, no hagas esto, rogó. Fue un error. Podemos superarlo. ¿Superarlo? Respondí. ¿Cómo se supera vivir 11 años en una mentira? Si Daniel es mío, susurró. No quiero perderlo. ¿Y yo? Pregunté. ¿No pensaste en perderme? No tuvo respuesta. Hicimos la prueba en silencio. Sin decirle nada al niño. Sin decirle nada a nadie. Las semanas de espera fueron una tortura. Cada día parecía una cuenta regresiva hacia una explosión inevitable. A veces deseaba que saliera negativa. Otras veces, positiva. Porque lo peor no era la respuesta. Lo peor era no saber. El sobre llegó una tarde lluviosa. Mis manos temblaban. Laura estaba sentada frente a mí. Andrés no quiso estar presente. Abrí el sobre. Leí las palabras lentamente. Probabilidad de paternidad, 99.9%. El mundo se detuvo. Daniel era hijo de mi esposo. No lloré. No grité. No me moví. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía de forma definitiva. Ya no había duda. Ya no había esperanza. Ya no había forma de negarlo. La traición tenía un rostro. Tenía nombre. Tenía 11 años. Daniel seguía jugando. Riendo. Haciendo planes para el futuro. Una tarde me preguntó. ¿Por qué ya no vienes tanto a casa de mi mamá? Lo miré. Vi inocencia. Vi bondad. Vi a un niño que no merecía cargar con la culpa de los adultos. Porque los adultos a veces cometemos errores, respondí. ¿Tú estás enojada conmigo? Preguntó. Esa pregunta me destrozó. No, susurré. Nunca contigo. Finalmente tomé una decisión. Le pedí a Andrés que se fuera de la casa. Te amé, le dije. Pero ya no puedo confiar en ti. Fue un error, lloró. Solo uno. Uno que duró 11 años, respondí. Se fue esa misma noche. Y la casa se volvió demasiado silenciosa. Laura intentó pedirme perdón. Nunca quise lastimarte, repetía. Tenía miedo. Me sentía sola. Fue un momento de debilidad. Me quitaste más que un esposo, le dije. Me quitaste la paz. Nuestra amistad terminó ese día. No hubo abrazos. No hubo reconciliación. Solo un final frío y doloroso, porque Andrés no solo había sido un traidor. Ahora era padre. Y quería ser parte de la vida de Daniel. Es mi hijo, me dijo. Tengo derecho a verlo crecer. Y en ese instante comprendí algo aterrador.
La traición no había terminado. Ahora tendría que convivir con sus consecuencias para siempre. ¿Debía odiar a Daniel? ¿Debía apartarme de él? ¿Debía permitir que Andrés lo reconociera públicamente como su hijo? Si lo hacía, todos sabrían la verdad. La reputación de Laura se destruiría. La vida del niño cambiaría para siempre. Si no lo hacía, viviría en una mentira eterna. Después de muchas noches sin dormir, tomé una decisión inesperada. Acepté que Andrés fuera parte de la vida de Daniel. No porque lo perdonara, sino porque el niño no merecía pagar por nuestros errores. No lo hago por ti, le dije a Andrés. Lo hago por él, pero las mentiras largas nunca permanecen ocultas para siempre. Un día, Daniel escuchó una discusión. Escuchó la palabra padre. Escuchó la palabra secreto. Esa noche me miró y preguntó: ¿es verdad que Andrés es mi papá? El corazón se me rompió. Nos sentamos juntos. Lo miré a los ojos. Daniel, hay verdades que duelen, pero no son tu culpa. ¿Él es mi papá? Repitió. Respiré hondo. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué me lo ocultaron? No supe qué responder. Porque los adultos somos cobardes. Porque mentimos. Porque fallamos. Durante semanas estuvo distante. Confundido. Dolido. Enojado. ¿Entonces toda mi vida fue una mentira? Preguntó una vez. Esa frase me destrozó más que cualquier otra cosa. Hoy han pasado años desde que la verdad salió a la luz. Mi matrimonio terminó. Mi amistad murió. Una familia se rompió. Pero Daniel creció. Fuerte. Inteligente. Noble. Y un día me dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por no odiarme por algo que no fue mi culpa. En ese momento entendí algo. La traición destruyó mi vida. Pero no tenía por qué destruir la suya. La verdad puede romperlo todo. Pero el silencio rompe aún más. ¿Tú qué harías en mi lugar, decir la verdad o guardar el secreto?